43 años viendo la fidelidad del Señor. No todas las comunidades tienen la bendición de contar el tiempo de esa manera. Hay comunidades que se han sostenido por muchos años, hay otras que no. Y cuando uno puede mirar hacia atrás, cuando puede mirar en retrospectiva, ahorita que miraba los videos de tanto de misioneros, pastores, personas que han caminado la iglesia y también quienes forman parte de la misma comunidad, 30 años, 22 años, en fin, todos han sido testigos de la gracia de Dios y de cómo el Señor bendice su iglesia, de cómo el Señor sostiene a su iglesia, que le pertenece a Él, que no nos pertenece a nosotros, que trasciende lo institucional. O sea, a veces nosotros vemos la iglesia como muy desde una perspectiva de institución, pero en realidad no es así. La iglesia está viva, la iglesia es un cuerpo, la iglesia está centralizada, está completamente sostenida, arraigada en la verdad, y el Señor es el Señor de la iglesia. Y nosotros entendemos eso como un regalo suyo para nosotros como comunidad de fe. Cuando uno mira iglesias que pueden contar el tiempo y decir, llevamos 43 años viendo la fidelidad del Señor, también tiene que entender que en medio de lo que es la iglesia hay ciertas situaciones que no son tan fáciles de manejar. Es decir, la historia se va escribiendo y nosotros podemos verla y contarla de esta manera. 43 años del amor, de la bondad, de la gracia del Señor, que levantó y ha levantado y seguirá levantando hombres y mujeres en el camino de la fe que van a edificar la iglesia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que forman parte de la historia y que van a estar escritos en la historia de la comunidad de fe. Pero en medio de eso uno se da cuenta que la iglesia, y no hablo específicamente del encuentro de los héroes, ni de la alianza, sino la iglesia en términos generales, vive diferentes situaciones complejas que la hacen luchar contra esa estabilidad que permite contar la historia. Hay una cultura que se ha ido levantando dentro de la comunidad de fe que algunos han denominado la cultura de consumo. La reflexión de diferentes personas dentro de la comunidad de fe que piensan, ¿qué puedo yo obtener de la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia para mí, para ofrecerme? ¿Cómo me sirve la iglesia a mí? Y el problema crece porque hoy tenemos una iglesia a la carta, como cuando usted va y se sienta en un restaurante y le entregan la carta o escanea el código QR para ver la carta, y aparecen las diferentes opciones, opciones muy atractivas, algunas demasiado ostentosas, pero opciones en donde las personas pueden tomar la decisión de dónde estar de acuerdo conforme a sus gustos. Consumidores de contenido evangélico. Y eso es sumamente dramático. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado a observar a una persona que está sentada viendo su Instagram, viendo TikTok o cualquiera de las redes que pueda tener, y los creadores de contenido tienen toda la capacidad para captar su atención por momentos. Entonces usted ve que tiene el celular en la mano y está este movimiento. ¿Sí? En unos años vamos a tener un problema del túnel carpiano por eso, ¿cierto? Este movimiento. Y si hay algo que más o menos te gusta un poquito más, entonces te detienes y ves el video o la imagen, qué sé yo, y sigues, ¿sí? Creo que
la iglesia ha ido cayendo lentamente, y vuelvo y les digo, yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en términos generales, ha ido cayendo lentamente en ese consumo de contenido evangélico cristiano que ha hecho que haya una desfiguración del concepto de comunidad y de estabilidad dentro de la iglesia local. Claro, en medio de las opciones es bien interesante poder observar que hay predicadores, maestros de una calidad impresionante. Entonces usted puede estar al acceso de ver las predicaciones, como ayer estábamos en el taller con los siervos. Les decía, las predicaciones de Sugel Michelén, de ver series completas. Entonces usted se inscribe a su canal y recibe porciones, pero se mete y buscan en internet tal predicador, Miguel Núñez, los que están de moda en este tiempo, y tiene el acceso directo a material que edifica la iglesia. No estoy diciendo que no. El problema está cuando nosotros nos centramos en eso y empezamos a desfigurar y empezamos a pensar que ese consumo es el que nos construye a nosotros como comunidad de fe, y desestimamos la función del ministerio pastoral y de la iglesia en general, la función ministerial de la comunidad de fe y lo que significa la comunidad de fe como familia y como cuerpo y con esa identidad de ser iglesia. Y lo pasamos por alto y nos quedamos consumiendo todas las opciones de contenido evangélico que tenemos, y eso ha generado, y tenemos que ser honestos con esa realidad, una visión, una perspectiva de una iglesia que rota, una iglesia fluctuante, que va de un lado para el otro, que ha perdido el valor en algunos sentidos del anuncio de las buenas nuevas. Y por eso, cuando uno viene de visita a diferentes lugares donde nos invitan, hoy acá con ustedes, escuchar que la iglesia sigue enfocada en el proyecto misional, en anunciar las buenas nuevas del evangelio, me genera una alegría profunda en el corazón. Pero muchas iglesias poco a poco han estado perdiendo eso porque se han estado llenando de creyentes de otras iglesias. Entonces la iglesia crece, la comunidad crece, pero crece o es un crecimiento de un montón de personas que van en búsqueda de la felicidad cristiana, buscando la iglesia que se acomode a sus expectativas, de un lado para el otro, sin fundamento, sin historia, sin entendimiento del valor del cuerpo de Cristo. Si no me gusta algo de la iglesia, me voy para otra. Si no me gusta la música, si no me gusta tal ministerio, si no me gusta, en fin, cada uno puede hacer sus propias conclusiones. Ahora, y no caigamos en los extremos, obviamente hay comunidades que no son sanas, que no predican el mensaje del evangelio, y necesitamos huir de ese tipo de comunidad. Pero esta dinámica de la que estoy hablando ha ido dañando, ha ido desfigurando el valor de lo que es la comunidad de fe. Nosotros como iglesia necesitamos asumir el desafío que tenemos por delante y la responsabilidad que implica de edificar una comunidad de fe arraigada en la verdad, arraigada en el evangelio, y de vivir ese caminar con todas las implicaciones que tiene. Por favor, acompáñame a la lectura del texto de la palabra del Señor con el que vamos a estar hoy compartiendo la predicación. La primera carta a los Corintios, el capítulo 12, y vamos a hacer la lectura del texto. Yo quiero invitarle para que se ponga en pie, y puestos en pie, juntos hagamos la lectura de nuestro pasaje. Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, versículos 27 al capítulo 13, versículo 13.
Va a ser una claridad, una salvedad. Ayer estuvimos trabajando con el grupo de siervos la primera parte del capítulo 12 y algunos apartes del capítulo 14 para, digamos, tratar de hacer una lectura de todo el bloque de Primera de Corintios 12 al 14. Y ahorita les explicamos un poquito de eso para tener todo el contexto de nuestra predicación. Capítulo 12, versículo 27. Dice la palabra del Señor en la Nueva Biblia de las Américas. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Versículo 29, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagro? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Y si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esa es la palabra del Señor que tenemos esta mañana para compartir en medio de la iglesia. El pastor Fabián me escribió para hacerme la propuesta de venir a acompañarlos en este fin de semana, hablándome de la serie Edifica la Iglesia, que es lo que han venido trabajando en este último tiempo, y en el marco de la celebración de los 43 años. Le agradecí al Señor por la bendición, por la oportunidad de venir a compartir la palabra, pero sobre todo por entender el significado de ese desafío de edificar la iglesia como el Señor nos ha llamado a nosotros que lo hagamos. Este pasaje hermoso, usted lo ha tenido presente durante este tiempo que han venido acercándose a la temática, demuestra o presenta más o menos una radiografía de cómo se estaba levantando la iglesia en el tiempo de los hechos, de cómo la iglesia era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Y como dice Hechos 2:47, Dios añadía
todos los días aquella comunidad los que habían de ser salvos. El crecimiento de la comunidad de fe en todos los sentidos, siendo edificada, andando en el temor del Señor, fortalecida en el Espíritu Santo, no crecimiento numérico solamente, sino crecimiento en todas las áreas, fundamentado en esa verdad, en la verdad del Evangelio. Ahora, nosotros no podemos reconocer o ver o trabajar por la edificación de la iglesia sin entender nuestra realidad y específicamente lo que somos nosotros como seres humanos. La iglesia no existe, y eso tiene que quedar claro para nosotros siempre, no existe para tener contento a todo el mundo, para tener contentas a las personas. Otra vez, la iglesia no es para los consumidores de contenido. Existe para que viva para la gloria de Dios. Por ahí veía yo uno de los lemas de la iglesia, de una iglesia o familias que le dan la gloria a Dios. Eso es lo que debería ser, por lo menos el proyecto mismo de lo que deberíamos ser como comunidad de fe: anunciar y vivir el evangelio de Jesucristo. La iglesia ser edificada en la verdad para que juntos podamos, juntos como iglesia, exaltar la gloria de Dios. Ayer teníamos en medio del taller con los siervos, teníamos un acercamiento al texto. Y el texto es un texto completo. Aclarar algunas cosas. La primera carta a los Corintios, y eso lo veíamos ayer, es una carta que muestra la realidad de lo que es la iglesia, de lo que era esta iglesia, la iglesia en Corinto. Una comunidad que tenía dones y ministerios y capacidades y la bendición del Señor en medio de ella, pero una comunidad dividida. Una comunidad que estaba experimentando diferentes luchas y específicamente divisiones por diferentes situaciones. Toda la carta, desde que usted arranca a leerla, Pablo, o más bien en toda la carta, Pablo los está exhortando a que construyan en unidad, a que caminen en unidad, a que entiendan el valor del cuerpo de Cristo. Y específicamente estos capítulos, los capítulos 12 al 14, ese bloque se enfoca en cómo el cuerpo de Cristo, guiado por el Señor, sostenido por el Espíritu Santo, es llamado a vivir en unidad, a construir, a edificar una iglesia que exalte y que glorifique al Señor. Todos, en medio de las diferencias que tienen, conforman la unidad llamada iglesia. Somos muchos, pero a la vez somos uno. Esa es la realidad que tenemos que tener en mente. Lo que Pablo le dice en Efesios en el capítulo 4 a la iglesia: somos uno, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, el fundamento, la roca que sostiene la iglesia, la verdad que sostiene la iglesia. Pero esa obra que une las diferencias o en medio de las diferencias es dada por Dios. Solo es posible por el obrar, por la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Necesitamos entonces reconocer nuestras diferencias y edificar la iglesia sostenidos por la gracia del Señor, y edificar la iglesia en dependencia de Él. Vamos a acercarnos a este pasaje y vamos a tener este pasaje, o en el acercamiento a este texto lo vamos a dividir en dos porcioncitas que nos van a invitar a entender o a reconocer la función de edificar la iglesia, y los vamos a observar desde una visión de cómo debe edificarse o de cómo debería ser edificada la iglesia. Vamos a ver los versículos 27 al 31 en la primera parte, y ahí vamos a observar que la iglesia es edificada en la unidad y en la diversidad. La iglesia es edificada en la unidad y en la diversidad. Somos uno y a la vez somos muchos. Ya lo dijimos. La unidad nos invita a una evaluación desde lo personal, cada uno individual, pero también desde lo colectivo. Nosotros no podemos obviar eso.
No es posible edificar una iglesia sin comprender lo particular, pero también lo colectivo del cuerpo. Entonces, usted no va a edificar la iglesia y a vivir una iglesia sana si no tiene claro eso en su perspectiva, en su visión. Y eso, ser unidad, implica que las acciones particulares repercuten en lo colectivo y viceversa. Todo lo que tú hagas de manera particular, todo lo que tú hagas de manera personal, repercute en el colectivo de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Una persona decide marcharse de la iglesia cortando relaciones con la comunidad de fe porque se sintió incómoda por alguna situación. Esa persona comunica o no comunica, porque a veces pasa eso, comunica que se va. Entonces dice, yo me voy. Y su decisión de salir para otro lugar, para otra comunidad, no puede verse como la decisión individual de una parte del cuerpo que simple y sencillamente se fue, y eso no nos afecta a todos. Lo que Pablo está diciendo en esta metáfora del cuerpo, que ya la viene desarrollando en el capítulo 2, desde el capítulo 11, viene hablando del tema del cuerpo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, venga, es que somos uno. Lo que tú hagas como miembro de la iglesia repercute en la iglesia y viceversa. Obvio, lo que hacemos como colectivo también afecta o bendice de manera individual a cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Si tú pecas, afectas el cuerpo. Tu pecado que afecta tu vida personal, pero que afecta a tu familia, también afecta a la iglesia. Y el pecado colectivo de la comunidad de fe afecta al individuo. Entonces nosotros necesitamos entender ambas dimensiones de la iglesia. Hay unidad y hay diversidad. Necesitamos ver el cuerpo como un regalo de Dios que nos dice que nosotros no estamos solos. Tú no estás solo en el camino de la fe. Dios nos hizo suyos, sobre todo nos hizo iglesia, nos hizo comunidad. Me encantó ese momento ahorita, a veces lo hacemos en la iglesia en Medellín, de hacer como un alto en el tiempo del servicio y decirnos vayan y abracen y bendigan y saluden y sean comunidad. Eso forma parte o debería formar parte del culto, si nosotros queremos llamarlo de esa manera, de la adoración de la iglesia, reconociéndonos como cuerpo, porque sí, la salvación es personal, la decisión es de cada uno, pero Dios no llama de manera particular, nos invita a formar iglesia. O sea, tú no eres un miembro aislado, tú no estás aparte como si, mejor dicho, tú solo no eres iglesia. ¿Entendemos eso? No eres iglesia. En casa sí eres un hijo de Dios y amas al Señor y formas parte de, pero solo en tu individualidad, en tu manera de leer y ver la fe, solo no eres iglesia. Necesitas el cuerpo, necesitas el colectivo. En el contexto, Pablo dice, el ojo no le puede decir al oído, no te necesito. No se puede. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo empecé el llamado ministerial del Señor hace muchos años. Bueno, tampoco muchos años porque suena como si fuera un viejito. Yo tampoco estoy tan viejo. Tengo 46. Y ahorita me dijeron, felices 43. Y yo, sí. Ahí sean 3 menos, pero bueno. Y el Señor me permitió desarrollar parte del ministerio pastoral en una comunidad preciosa al norte de la ciudad, una de las comunas de Medellín, en un estrato bastante complejo y unas condiciones sociales y culturales muy difíciles, pero una comunidad que aprendimos a amar con mi esposa, y en la que servimos durante
14 años, aunque como pastor de la iglesia 12. Salió el momento en el que me hicieron un llamado para salir de la iglesia y de la denominación y tocó tomar una decisión. Fue un momento muy crucial en nuestra vida, más o menos en el año 2019, hace 6 años. Y vino la decisión. Teníamos que asumir ese desafío de salir de la iglesia en la que habíamos desarrollado el ministerio, en la que habíamos caminado la fe, pero sobre todo, y escúcheme esto que para nosotros es muy importante, en donde habíamos hecho familia. Era muy difícil salir de la iglesia. Recuerdo un domingo, y esto yo lo he compartido en algunos momentos en la iglesia de Medellín, un domingo que llegué yo a las carreras y llegué con la camisa con un botón que se me zafó. Sí, nosotros ya le habíamos comunicado a la iglesia que nos íbamos, estábamos como en ese proceso de empalme de la salida y me fui para la iglesia y entonces estaba yo allá y entonces yo ¿qué hago? Entonces mi esposa nosotros le decimos afectuosamente Alina, eso tiene eslogan y todo, Alina, soluciones para la vida. Alina le soluciona el mundo a todo el mundo a todas las personas. Si usted necesita ayuda, yo le paso el contacto de mi esposa, créame. Ali, la que no sabe se la inventa y la que no se inventa le busca a quien sí se sepa. Entonces es así, Ali es de ese nivel. Entonces Ali la llamo yo y le digo, amor, mira, es que se me cayó un botón, ¿qué voy a hacer? Ahí mismo me digo, yo no había pensado en eso, llámate a Carmencita, una señora de la iglesia, y decirle que si te presta una aguja y un hilo y te la coses y pues te coses el botón. Y yo, sí, perfecto, entonces llamé a Carmencita. Y Carmen, una señora de la iglesia, una ancianita preciosa con quien todavía tenemos contacto, sube un cosito con hilo y una aguja. Y entonces me dice, pastor, préstame el botón. Y yo, no, pues venga, yo la pego. No, ¿qué le pasa? Va a poner a quitarse la camisa para poderse pegar eso. Venga, yo se la pego. Entonces, mientras Carmencita me estaba pegando el botón de la camisa, a mí se me vinieron las lágrimas. Porque lo primero que pensé, nosotros ya habíamos tomado la decisión porque el Señor nos había llamado a servir en otro lugar. Lo primero que pensé es, ¿será que yo voy a encontrar una Carmencita en esa iglesia donde voy a ir a servir? Y el corazón se parte, porque la iglesia es familia. La iglesia es un regalo. En medio de nuestras diferencias, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras luchas, la iglesia es un regalo del Señor. Esa era mi iglesia y yo no quería soltarla. Y eso es parte de otra historia que algún día, si el Señor me lo permite, se las podré contar. Pero lo que les puedo decir es que después de 6 años sirviendo en otro contexto, en otra comunidad, en otra realidad social, he encontrado cualquier cantidad de Carmencitas. De un estrato más alto, sí, pero Carmencitas. Gente amorosa que se ha acercado y que ha construido comunidad con nosotros y que nos ha tocado el corazón y nos ha invitado a tejer, a construir, a edificar iglesia, familia. Hoy aquí hay dos ovejas de Medellín, pues ellos son de acá, son de Bogotá, pero su familia está en Medellín, han vivido muchos años en Medellín y actualmente están acá. Dani trabajando, Samu estudiando, y ahorita los vi y fue como ver niños de la casa, y no llevamos tanto tiempo juntos, pero son como ver familia. Eso somos, deberíamos serlo, debería ser eso. Y noten que Pablo es muy perspicaz en su argumento con la iglesia, porque Pablo está exhortando en medio de esa diversidad y en medio de esa unidad, y plantea pensamientos y reflexiones profundas para la iglesia. Cuando plantea las preguntas retóricas del versículo 29 y del versículo 30, lo que Pablo está diciendo es: necesitamos reconocer esa realidad de lo que somos, nuestras diferencias, como una bendición, como un regalo de Dios. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso todos cantan? ¿Acaso son todos misioneros? ¿Acaso son todos pastores? ¿Acaso son todos
maestros de escuela dominical? Y esas preguntas permiten ver que finalmente es Dios el que ha dado esos dones. Son regalos suyos para edificar la iglesia. Y ahí, claro, en medio de nuestras diferencias y cuando nosotros sentimos que nuestra posición es la más importante, muy común en los seres humanos, aun cuando tenemos el Espíritu de Dios y aun cuando caminamos con el Señor, nosotros luchamos con esa realidad y no entendemos el valor del otro. No lo entendemos, no lo comprendemos. No entendemos el significado tan profundo de que el otro con sus diferencias me edifica a mí y yo estoy llamado a edificarlo a él. A mí me encantan los rompecabezas. Me parece una cosa genial, chévere. Todo el tema del tiempo, de construir, de buscar las fichitas, de ir organizando, son geniales. Ahora, los rompecabezas no tienen fichas iguales, pero sí tienen las fichas necesarias para completar el paisaje. Son muchas fichas, todas distintas, con imágenes diferentes, con formas diferentes, pero todas puestas en el orden indicado crean un paisaje precioso. Y ahora, si usted alguna vez ha trabajado rompecabezas, y esos grandes, ¿sí? Esos de 1000 fichas, ¿sí? Lo difícil que es armar, y ahora, lo complejo que es cuando a uno se le pierde una ficha. El cuadro no está listo. Se necesitan todos los pedacitos para tejer, para construir el cuadro. Se necesitan todos los pedacitos, todos los que estamos aquí, se necesitan en ese proceso de construcción de iglesia, de edificación de iglesia. Nos necesitamos. Por favor, no olvidemos eso. La diversidad en el cuerpo siempre es para reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. No miremos por nuestro pecado la diversidad y las diferencias como obstáculos en medio de la construcción de fe. Mirémoslos como oportunidades de bendición que provienen del Señor para nosotros. No mires al que es diferente a ti y al que tiene capacidades distintas a las tuyas como un obstáculo para ti. Míralo como una bendición. Dios te lo regaló como parte del cuerpo. Nosotros sabemos, los dedos de la mano todos son diferentes y todos cumplen funciones diferentes. Yo ayer les decía a los siervos, acá muy charra, nosotros sabemos eso. Yo a veces me he preguntado, ¿para qué sirve el dedo pequeño del pie? Y ellos mismos me lo respondieron a un planteamiento que yo ya tenía. Para mí eso es clarísimo. El dedo chiquito del pie fue diseñado para que te golpees contra la pata de la cama cuando te levantas por la mañana para ir al baño. Fue diseñado para eso. Y duele. Todos los miembros son diferentes y son una oportunidad de bendición que proviene del Señor. Como en la oración de Jesús en Juan 17, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. El anhelo del Señor de hacer de ese grupo tan diverso de los apóstoles. Si usted alguna vez le ha prestado atención a los que Jesús llama como los 12, usted se da cuenta que hay una diversidad impresionante entre los galileos, el celote, el cobrador de impuestos, un montón de gente que no tenía nada que ver, no tenía ningún tipo de relación, y Él los llama y los junta y los hace cuerpo y les da identidad con Él y edifica la iglesia en medio de eso. Pero claro, para poder uno dar ese paso de edificar en medio de la diversidad, necesita un camino superior. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 31 en la parte B.
y aún yo les muestro un camino más excelente. Porque la iglesia, esa iglesia que es edificada en la unidad y diversidad, también debe ser una iglesia edificada en amor. La clave para edificar la iglesia es el amor. Esa es la segunda parte del texto. El amor. Pablo, y esto es muy importante, este pasaje que comúnmente nosotros lo leemos en las bodas, ¿sí? Los pastores utilizan mucho este texto de Primera de Corintios 13 para hablarle a los que se van a casar que se amen el uno al otro de esta manera, ¿sí? ¿Dónde está José? Aquí está. José y Laura, ¿cierto? Ya saben cómo es la cosa. Este texto no se escribió para, pues, imagínense, uno decirle a un par de pelados que se van a casar, él parado con su ¿cierto? Con su traje, y ella entrando por la puerta con el papá, vestida de blanco, espectacular. El tipo la ve, se le encharcan los ojos, y es un momento precioso, es muy emocionante. Le estoy adelantando cosas, hermano. Y entonces es un momento demasiado emocionante. Y claro, si el pastor le dice: el amor es sufrido, es benigno, él ahí dice: amén. Yo por esa mujer voy a sufrir lo que sea, todo lo creo, todo lo soporto. El amor nunca deja de ser. Pero ese pasaje no fue escrito para los novios, fue escrito para la iglesia. Y claro, si yo puedo pensar por extensión que este pasaje puede aplicarse para los esposos, amén. Pero el sentido original del texto, el contexto de este pasaje es la iglesia. Y ojo, la iglesia que se debe amar, que está llamada a amarse de esta manera en medio de sus diferencias y en medio de su diversidad. Ese sí que es un desafío enorme, porque yo amar a mi esposa y a mis hijos, perdónenme, es relativamente fácil, con todo lo que implica. Pero amar al que se sienta para en la esquina, que de vez en cuando me saluda, y eso sí me saluda, amar al que con el que venimos teniendo roces en el ministerio de educación cristiana, amar con el que no tenemos el mejor diálogo y la misma cordialidad en medio de la iglesia, amar a ese, ahí hay un desafío mucho más grande. Y Pablo lo está planteando en ese contexto. Ese es el contexto en el que él está diciendo esto. Pablo no le está hablando a personas perfectas, le está hablando a la iglesia. Y la pregunta que uno tendría que hacerse acá es: ¿cómo podríamos nosotros edificarnos sin amor? Es imposible. De hecho, Pablo utiliza diferentes afirmaciones de manera puntual para tratar de ilustrar la situación. De nada me sirven las capacidades ministeriales si no amo al otro. De nada me sirve conocer la verdad, el conocimiento, si no amo al otro. De nada me sirve tener fe. ¿Usted ha tratado de entender ese texto que dice que si tengo la fe que puede mover montañas y no tengo amor, de nada me sirve? De nada me sirve hacer cosas buenas, dar incluso la vida sin amor. El amor es un llamado profundo de parte del Señor para su iglesia contra el egoísmo que destruye a la comunidad de fe. Es un desafío profundo que nos llama a luchar contra aquello que mutila, que divide el cuerpo, porque estamos llamados a edificar la iglesia. La grandeza del amor
es manifestada en este pasaje, y la manera en la que Pablo lo describe es sumamente retador, porque necesitaríamos preguntarnos. Pregúntate a ti, mientras voy leyendo nuevamente esta porcioncita, para que reflexiones en ese tipo de amor tuyo y yo reflexione en ese tipo de amor mío con relación al resto de la comunidad, porque el amor es paciente. Yo les digo, esto no es para los esposos, es para la iglesia. Es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso con relación al otro. No es fácil. Y vuelvo y le digo, cuando usted está caminando con los que le aplauden todo y son cercanos a usted y le han demostrado ese amor constantemente, usted dice, es maravilloso. Yo puedo amar al hermano fulanito de tal, es que es un amor, es que es tan lindo, es servicial y es respetuoso y es amoroso, y puedo amar a ese. Lo difícil es amar a otro hermano que pasa por el lado y medio me saluda. Lo difícil es amar a otro que me ha dicho entre líneas o de frente que su ministerio es más importante que el mío. Lo difícil es amar a ese que tiene la capacidad de pararse delante de mí y confrontarme en las cosas incorrectas que estoy haciendo, en mis pecados. Y lo difícil es amar tomando la decisión de hacerlo, de confrontar el pecado de otro amorosamente, no destructivamente. Noten que el desafío es alto por eso. Pablo entiende que este tipo de amor es el mejor don al cual nosotros podemos aspirar. Miren, todos quisiéramos tener muchos dones para ayudar a la edificación de la iglesia, o para echarnos un poquito de champú también. Quisiéramos cantar como aquel. Y que yo quisiera tocar la guitarra, el piano, y yo quisiera enseñar de tal manera, y yo quisiera hacer esto, y yo quisiera, ¿se entiende, cierto? Pero no todos oramos al Señor para que nos amemos de la manera en la que Él nos llama a amarnos, para que aspiremos a ese nivel de amor al cual Él nos llama. Y yo quiero dejarte esto, dejarles eso, dejarnos eso en esta mañana, en nuestro acercamiento a la palabra, como una de las exhortaciones de este pasaje. Oremos para que el Señor nos dé ese tipo de amor, porque la iglesia se edifica de esa manera. Sin amor es imposible. Es imposible. Miren, volviendo a la metáfora del principio, posiblemente haya muchas cosas dentro de la iglesia que a nosotros no nos gustan, y con ellas luchamos. Y frente a lo que a nosotros no nos gusta dentro de la iglesia, nosotros tenemos, por lo menos, puede haber más, pero por lo menos tenemos 3 opciones. Podemos tomar la decisión de quedarnos dentro de la iglesia y estorbar todo lo posible, criticando, de mal humor, no participando. Usted se puede quedar dentro de una iglesia con la que usted no está de acuerdo y quedarse de verdad poniendo problema, siendo un estorbo al ministerio, a la iglesia, a la comunidad, dañando el cuerpo, murmurando, señalando, haciendo corrillitos. Usted puede hacer eso dentro de la iglesia. Esa es una opción que usted tiene. O quedarse igual, incómodo, maluco, en silencio, no digo nada, porque como no me gusta y aquí no me hacen caso, entonces no digo nada.
Usted se puede quedar con esa actitud dentro de la iglesia. Usted se puede ir, o sea, puede ser otra opción. A mí no me gusta lo que pasa dentro de la iglesia, me parece que no. Usted dice, pues me voy para otra iglesia. Voy y busco una que se acomode a lo que yo tengo como expectativa de iglesia. Y se va a decepcionar porque cuando llegue a esa nueva iglesia va a volver a encontrar que también allá hay hermanos que es difícil amar. ¿Qué le vamos a hacer? Ese es el cuerpo de Cristo. Tiene una tercera opción: escoger el camino del amor y quedarse y edificar y disponer su corazón para ver al otro con sus diferencias como una bendición para su vida y amarlo y acercarse de verdad y construir iglesia y construir familia. ¿Ustedes creen que estos 43 años no han marcado el corazón de las personas de esta comunidad, de los que llevan mucho tiempo, de muchos aspectos? Que todo ha sido fácil. La iglesia es compleja. Es un regalo del Señor para nosotros. Todos quisiéramos una iglesia perfecta, pero no existe. No existe. Con esto voy a cerrar. Hace muchos años viví una experiencia compleja. Pues yo suelto un momentico. Viví una experiencia compleja dentro de la iglesia y también será motivo de conversar en otro momento. El tema es que me pusieron en disciplina. Terminé en disciplina. Terminé en unas discusiones con el pastor, terminé en unas discusiones con algunos hermanos de la iglesia. Y yo tengo la capacidad de ser lo suficientemente expresivo como para que la gente se dé cuenta que estoy enojado. Entonces yo me sentaba en la iglesia así. Y entonces me decían, nos invitaban en la participación de la comunidad, pónganse en pie que vamos a adorar. Y yo, no. Y con una actitud muy, muy arrogante, de verdad, muy, muy dura del corazón. Y llegó a mis manos un libro que por diferentes motivos después lo presté y se me lo robaron. Sí, uno no puede prestar libros. Que le sirva de bendición al que me lo robó. Y el libro se llamaba El amor cubre. Y ese libro me ayudó a peregrinar la fe, aferrado del Señor en medio de la iglesia. Y tenía una alusión muy fuerte a la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 8, donde dice que el amor cubre multitud de pecados. Y aprendí en ese proceso que el amor toma las diferencias y las une para la gloria de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. Y aprendí que la iglesia seguirá siendo imperfecta hasta el día en el que esté por la eternidad con el Señor, pero que así, con todas y sus imperfecciones, el Señor la escogió y la hizo suya. Aprendí que si no tengo amor, no soy nada. Quiero invitarle para que se ponga en pie. Y cerremos este momento de reflexión en la palabra, orando al Señor. Y yo, perdónenme, no conozco mucho las dinámicas de la iglesia, pero yo sí quiero invitarle para que de una manera muy respetuosa se acerque a la persona que tiene a su lado. Si son hermanos en la fe de muchos años caminando juntos, le regale un abracito de esos respetuosos, de esos bonitos. Y oremos juntos. Señor,
Tú has llamado a el encuentro Bogotá, el encuentro de los héroes, a un tiempo de reflexión en el tema de la edificación de la iglesia. De ser cuerpo, de ser familia, de ser comunidad de fe. Pero ese llamado tiene desafíos muy profundos, Señor. Aquí hay hombres y mujeres con perspectivas de vida y de fe diferentes. Hay hombres y mujeres con dones y ministerios diferentes, con enfoques diferentes. Y posiblemente, como pasa en muchas iglesias, o en todas las iglesias, muchas veces luchamos con esas diferencias. La diversidad produce terror en el corazón de muchos creyentes. Pero tu palabra nos recuerda que tú fuiste el que repartiste, el que diste dones y ministerios para la edificación de la iglesia, y no le diste el mismo don y el mismo ministerio igual a cada uno. No, repartiste dones diversos para que la iglesia fuera edificada, para que algunos enseñaran, para que otros ministraran, para que otros sirvieran a las mesas, para que otros acompañaran a los niños, para que unos enseñaran a las parejas, para que otros les enseñaran a los jóvenes. Tú repartiste dones para bendecir el cuerpo, y eso es bueno. A unos les diste el don de la predicación de la palabra y a otros no. A otros les diste el don para cantar con unas voces preciosas y a otros no. Y eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que haya acepción de personas. No. Simplemente es el anhelo de un Dios que sabe que en la diversidad se teje la unidad. Se construye la unidad, se edifica la iglesia. Yo me imagino la cara de Simón el Celote cuando vio que Jesús llamó a Mateo como apóstol. Me imagino la cara de la iglesia cuando se enteraron que Pablo había sido alcanzado por ti para predicar el mensaje del evangelio. No somos iguales, Señor, pero no somos iguales por tu gracia, porque nos necesitamos diferentes para que juntos edifiquemos tu casa. Y la clave para hacerlo es amarnos, Señor. Ese amor que nunca deja de ser. Porque los dones y los ministerios pasarán, eso dice Pablo en ese texto. Las profecías se acabarán, los dones, las lenguas cesarán, el conocimiento dejará de ser, pasarán, pero se mantendrá el amor. Es ahí donde podemos verte cara a cara. Y es esa verdad la que nos identifica como discípulos tuyos. Como dice Juan en el capítulo 13, en el versículo 35, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La iglesia es edificada en la unidad y la diversidad. La iglesia es edificada en amor. Que estos 43 años le permitan reflexionar al encuentro en todo lo que tú has hecho y anhelar lo que tú harás por tu gracia en medio de la iglesia, en donde seguirás edificando el cuerpo a la mayor gloria de tu nombre. Esa es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.